Se trata de hablar del Concilio de Nicea, pero no solo desde el punto de vista académico, que será fundamentalmente en lo que yo me detenga, sino no olvidemos que estamos profesando la fe de la Iglesia, que en el credo niceno, el largo que solemos rezar, el segundo artículo dice así, y lo decimos con fe, con la adhesión profunda del corazón: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, es decir, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cualquier acercamiento a este misterio de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, no podemos hacerlo como desde la neutralidad, la no confesión o la no fe, sino que lo hacemos desde la fe, porque es la fe la que empuja a entender aquello que creemos. Fides querens intellectum, dirá San Anselmo. Pues partiendo de este dato de fe, algunas reflexiones, no exhaustivas, porque luego habrá otros ponentes, y bueno, pues espero ser complementario a lo que los demás vayan diciendo y de esta manera conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Algunos puntos de introducción. Ya ha hecho alusión a ello don Ángel. Estamos ante el primer concilio ecuménico, el primero de los 7 de la Iglesia indivisa. No son concilios de la Iglesia de Oriente ni de Occidente, son de la Iglesia entera, ecuménicos, por tanto, al que acuden padres de todo el orbe católico, lógicamente más abundante el número de los orientales. El número se suele poner en cuestión, pero se habla de los 318. Yo pongo interrogante, padres a los que continuamente se refieren los siguientes concilios. El Concilio de Nicea marcará un punto, un hito en la historia de la fe y, por tanto, todo lo que venga después hay una continua alusión al concilio. Se dice simplemente siguiendo a los padres, así comienza el credo de Nicea, de Calcedonia, o el concilio de los padres. Hay otros concilios después, pero este quedará para toda la historia como el concilio. Segunda anotación en la introducción, este concilio es presidido por Osio, que vive desde el año 256 al 357, 101 años. Obispo de Córdoba, y no por casualidad, ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni por casualidad obispo de Córdoba, ni por casualidad presidente del Concilio de Nicea. Estuvo el emperador en su discurso primero, pero Osio ostentaba la delegación pontificia y la delegación imperial.
En la persecución de Diocleciano, sigo hablando de Osio, alcanzó el título, que ya toda su vida era como para reconocerle, de confesor de la fe, sin llegar al martirio. Es la época de Santa Leocadia, Santa Eulalia, San Acisclo y Victoria en Córdoba, tantos santos que en la persecución de Diocleciano fueron defensores de la fe, algunos con su propia sangre. Entre ellos está Osio, que sin llegar al martirio, pues ya es calificado como confesor de la fe. Y era ya obispo de Córdoba desde el año 294. Participa en el concilio de Elvira, nos suena, en Granada, que fue en el año 302. Influye en el Edicto de Milán, es el primer decreto de libertad religiosa en la historia del cristianismo. En el 325 preside el concilio de Antioquía, un poco antes del concilio de Nicea, que prepara Nicea. En el 343, ya después de Nicea, preside el concilio de Sárdica. En el 356 se planta ante el emperador Constancio II con una carta que es el primer tratado de las relaciones Iglesia-Estado, donde le dice al emperador: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso le lleva o le trae el destierro. En el año 357 es desterrado en Sirmio y allí se celebra un concilio en el 357 en el que dicen que participó, pero no está claro. En todo caso, dicen que aquel credo de Sirmio, que era semi-arriano, se lo hicieron firmar. Es la caída que se llama de Osio y que no entro en detalles. Lo cierto es que de aquel episodio los luciferianos, adversarios de Atanasio y de Osio, a través de su Liber Precum, transmiten el bulo de su caída y la leyenda negra sobre Osio, que nos ha costado siglos y siglos sin reconocimiento. Esa leyenda negra corre por Occidente, ha sido transmitida acríticamente por San Isidoro en el De Viris Illustribus, y sin embargo en Oriente es San Atanasio el que transmite una versión más positiva que le considera santo. San Atanasio hay que tener en cuenta que sobrevive 10 años a ese acontecimiento de Sirmio. Por tanto, conocía perfectamente a Osio, toda su trayectoria y los hechos que allí sucedieron, que no acaban de esclarecerse definitivamente. En cualquier caso, puedo deciros que estamos a las puertas de la canonización equipolente de Osio. Y no es un decir, sino que por escrito tengo ese testimonio de parte del Papa Francisco. Porque, y dejo a Osio, pero es un personaje importante en Nicea, y el que os está hablando es el obispo de Córdoba, así que permitidme un poco de publicidad. Por una parte, en este congreso que se tuvo en el año 2013, recordando el Edicto de Milán, se llega a la conclusión por parte de los mejores especialistas, no digo los únicos, pero los mejores especialistas en esa época y en este personaje, de que Osio no es hereje, que no es poco, porque esto era, digamos, lo que el bulo y la leyenda negra habían cargado sobre él en Occidente. Así que por una parte queda libre de la herejía y por otra parte, que es más importante incluso que lo primero, pues tiene culto desde el momento de su muerte. En la Iglesia indivisa, no vale decir en la Iglesia ortodoxa, no,
Cuando él se muere, la Iglesia no era ni ortodoxa ni heterodoxa, era la única Iglesia indivisa. Y en esa Iglesia indivisa él tiene culto, bastante. Tenemos documentos en este Enquiridium que se ha publicado con motivo del Congreso. Aquí se recogen todos los textos de Osio y vienen pues los textos litúrgicos, los menologia, los rituales litúrgicos, en donde aparece Osio, el 27 de agosto, celebrada su fiesta. Punto y aparte sobre Osio. Tercer punto de introducción. Es el primer concilio que trasvasa los contenidos bíblicos. Hasta ese momento eran los utilizados para confesar la fe en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y pasamos a términos filosóficos griegos, homoousios, todo un ejemplo de inculturación. La fe no es la repetición, sino que la fe también es la evangelización de la cultura, del lenguaje, en donde el verbo se hace carne. Y al expresarlo en este siglo IV, empieza a decirse de Jesucristo homoousios, traducido en el credo niceno, pues es engendrado, no creado, es decir, tu testin, ectes usías tu patru, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Hasta entonces, pues se habla de Jesucristo como Hijo, Señor por su relación a nosotros, Hijo por su relación al Padre. Y en la carta a los Hebreos está aquello de resplandor de la gloria del Padre, impronta de su sustancia, pero son todos términos bíblicos, aunque tomados estos últimos de la cultura griega. Pero nadie se había atrevido a llamar a Jesús, a calificarle con palabras que no fueran bíblicas. Y ahí viene un tema interesante que Adolf von Harnack, historiador liberal de finales del siglo XIX y del XX, habla de cómo este trasvase y la dogmatización de la fe ha encorsetado la fe y la ha hecho perder su frescor bíblico. Eso influirá tremendamente en Bullmann y de ahí todo lo que se sigue, que no me entretengo. Ha sido Grillmayer, con su gran obra sobre Jesucristo y la transmisión de la fe hasta el Concilio de Calcedonia, el que ha puesto en valor cómo esta traducción a términos griegos no solamente no hizo perder la frescura evangélica, sino que el ataque a la verdadera fe venía de parte de Arrio, que se expresa en términos filosóficos. Y por tanto ha de ser en ese mismo lenguaje en el que se refute la herejía de Arrio y se proclame la fe. Por tanto, el traducirlo a categorías filosóficas griegas no fue un empobrecimiento, no fue un encorsetamiento, no fue un achicamiento de la verdad bíblica, sino que precisamente el Concilio de Nicea y el lenguaje que emplea fue una salvaguarda del dato bíblico, puesto que en la Escritura aparece Jesucristo como lo que es. Ahora me entretengo un poco más. Y Arrio había disminuido su identidad divina y su identidad humana, las dos cosas, aunque el Concilio de Nicea afronta solamente la primera parte y ya vendrá el Concilio de Calcedonia para afrontar la segunda parte. Así que es el primer concilio que trasvasa términos bíblicos a términos filosóficos y lo hace para salvaguardar la originalidad y el contenido de la Escritura. Cuando se puso en tela de juicio
con la helenización de Arrio. El helenizador fue Arrio. Nicea fue lo que hizo rescatar de ese corsé platónico la verdad de la Biblia, de la Escritura. Paso, después de estos puntos preliminares, a algún contenido. Una afirmación fundamental del concilio. Jesús es Dios como su Padre. Esto es actual siempre, también en nuestra época. Porque a veces a la hora de presentar a Jesús se le puede presentar de mil maneras, pero a la pregunta, ¿pero es Dios? Pues te dan vueltas y revueltas, perífrasis y tal. Pues me dice que si no es Dios, yo no soy discípulo de Él. Es que si no es Dios, hacemos el tonto. Es que si no es Dios, no, pero ese es un tema que puede ser que haya sido como trasvasado al campo filosófico. Jesús es, pues eso, pues un líder, es un profeta, es un personaje grandioso, pero la pregunta del millón ¿es Dios? Si un autor en Cristología hoy no llega a afirmar que Jesús es Dios, por muy bien que escriba, eso no es católico, ni protestante, ni ortodoxo, no es cristiano. Porque la afirmación fundamental de Jesucristo es que Él es Dios. Este es el contenido de Nicea, pero que no se lo inventa Nicea. La afirmación fundamental del primer concilio de Nicea es la confesión de que el Hijo que se ha encarnado y se ha hecho hombre es Dios. En el escenario de la historia, Jesús aparece diciéndonos: Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Esto aparece en los escritos de los Evangelios abundantemente. Y más adelante nos hablará del Espíritu Santo, que será enviado desde el seno del Padre. El misterio de Dios en tres personas, lo que llamamos el misterio trinitario, nos lo ha revelado Jesús. No es una elucubración humana. La revelación cristiana tiene este quicio fundamental, que Dios son tres personas y que la segunda, el Hijo, ha tomado carne y se ha hecho hombre, como dice el credo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Dos maneras de decirlo. Más adelante me explico. Así aparece claramente que Jesús es Dios a lo largo de los relatos evangélicos. Jesús trata con su Padre Dios con una confianza inusitada. Recordad aquel pasaje: tu Padre y yo te buscábamos angustiados, le dice María. Y contesta Jesús: ¿y no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús tiene otro Padre, distinto de su Padre, el que ha hecho las veces de Padre y al que se refiere María. Luego Jesús tiene, para ese momento, tiene una conciencia viva de su Padre Dios, con el cual trata y del cual conoce sus planes y la obra redentora que Él deberá llevar a cabo. ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Así pasa que dice el Evangelio que María y José no entendieron lo que les dijo, ¿no? Él sí que lo entendía y por eso se lo dijo. Pero hay otros muchos pasajes. Ya ese momento es muy clarificador. Por ejemplo, cuando Jesús más adelante dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:25 y
los paralelos sinópticos. En el contexto de San Lucas, Jesús esto lo hace en clima de oración movido por el Espíritu Santo, pero fundamentalmente son las mismas afirmaciones. Después viene el texto tan conocido, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, etc., referido al Sagrado Corazón de Jesús. Pero ahí aparece Jesús en ese pasaje, que es de los sinópticos. Los que estudian el texto bíblico le llaman el logion joaneo, es decir, como si fuera algo que se ha robado del Evangelio de San Juan. No, es una tradición de los 3 sinópticos. Porque el Evangelio de San Juan está plagado, desde el principio hasta el final. El Padre y yo somos uno. Jesús es Dios, por tanto, sabe que es Dios y habla continuamente de ello. Recordad, para terminar las citas, aquella de Felipe: entonces, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 y siguientes. Está clarísimo que Jesucristo es Dios, que sabe que lo es y que habla continuamente de ello. Y disimular este aspecto es robarle a la fe lo más esencial que tiene. De esto hablará Nicea. Lo vemos ahora más adelante. En el mismo Nuevo Testamento va desplegándose los calificativos de Jesús. Señor, por su relación con nosotros; Hijo, por su relación con el Padre; resplandor de la gloria del Padre; impronta de su sustancia. Comienzo de la carta a los Hebreos. Desde el minuto 0, a partir de la resurrección, la primera comunidad adora a Jesús como Dios. Véase el martirio de Esteban, donde Jesús es invocado como Jesús había invocado a su Padre en el momento de la muerte. Nunca se trata, en todo el Nuevo Testamento y en la tradición posterior, nunca se trata de un hombre que ha llegado a ser Dios. Eso lo dirá el adopcionismo en sus distintas versiones, incluida la toledana, ya en siglos avanzados. Nunca se trata de un hombre que ha llegado a ser Dios, sino de quien ha salido del seno del Padre y se ha hecho hombre verdadero. Salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. La encarnación, por tanto, no es un movimiento de abajo a arriba, sino de arriba a abajo, por iniciativa divina, que ha entrado en la historia humana, tomando incluso lo más débil de nuestra humanidad, la carne humana, para llevarla a la gloria. Como recordará San Ireneo, el Espíritu Santo ha tocado la carne humana y la ha capacitado para la gloria. Y así lo han transmitido los padres, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, hasta que Arrio ha querido explicar esta realidad echando mano de su esquema platónico. Según Arrio, Jesús sería el demiurgo, una criatura, la primera de todas las criaturas, por quien Dios ha creado todo. La herejía de Arrio encierra 2 vertientes. Por un lado, hace de Jesús un semidios. No es un Dios completo, es una criatura. Y por otro lado, elabora una especie de pastel en el que el Verbo sustituye al alma humana de Jesús, como después desarrollará Apolinar de la Odisea. Pero le ha quitado a Jesús pues el corazón humano, la libertad humana, el entendimiento humano. Todo eso está sustituido por el Verbo, y eso es una herejía. Jesús, según Arrio, no es ni verdadero Dios ni verdadero hombre, y Nicea se ocupará
de explicar la realidad de Cristo, afirmando rotundamente su divinidad y su humanidad, que más tarde Calcedonia, año 451, afirmará que es verdadero hombre, pasando antes por el Papa San Dámaso y su secretario San Jerónimo, que afirman que el Verbo ha tomado todo el hombre, alma y cuerpo. Tercero, dos escuelas, dos expresiones que están en el credo de Nicea. En el credo, si os habéis dado cuenta, confesamos: y por obra del Espíritu Santo se encarnó. Incarnatus es. Sarcocenta, en griego, hacerse carne. Sarx. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Et homo factus es. En anthropesanta, es decir, se hizo hombre. Por tanto, para expresar este misterio de la encarnación, ya desde Nicea se expresa esa doble forma de decirlo. Son la escuela de Alejandría, que es unitaria, descendente, joánica, platónica. Ahí tenemos a Orígenes, Atanasio, Cirilo y herejes como Eutiques. Su platonismo da lugar en esta escuela al gnosticismo, al idealismo. Su lectura de la palabra de Dios es más alegórica. Y la otra escuela son complementarias, aunque a veces han tenido luchas teológicas muy encarnizadas. La escuela de Antioquía, que es divisiva, ascendente, sinóptico-paulina, aristotélica. Ahí tenemos a Eustacio de Antioquía, al hereje Nestorio, a los 3 capítulos, Teodoro de Monsuestia, Teodoroto de Ciro, Ibas de Edesa, condenados y luego rehabilitados. No entro en detalles. Los planteamientos de la escuela de Antioquía dan lugar al pelagianismo, al adopcionismo. Su lectura de la palabra de Dios es más literalista. El misterio de la llegada del Hijo, del Verbo, al mundo y la unión de lo divino con lo humano se expresará en términos de las dos escuelas. En términos joánicos de Alejandría, el Verbo se hizo carne. Incarnatus est. Esquema logos sarx. O en términos sinópticos paulinos de Antioquía, y se hizo hombre, homo factus est. Esquema logos anthropos, con sus riquezas, cada uno de los dos, y también sus riesgos respectivos. Desde Alejandría se explicará inmejorablemente la perspectiva de la unidad. Si queréis profundizar en la unidad de Jesucristo, que es una sola persona, y de ahí viene que María es Theotokos, id a Alejandría. No se os ocurre ya Antioquía, que os habéis equivocado de sitio. Es en Alejandría donde esto lo explican perfectamente. Un solo sujeto, una sola persona, etcétera, ¿no? Y así Cirilo, en el concilio de Éfeso, pues sacó la segunda carta a Nestorio, etcétera, donde explica que María es Theotokos. Ahí los padres aplaudieron y fueron llevados a sus casas con antorchas y con cantos de todo el pueblo de Dios. Al día siguiente, o a los días siguientes, cuando llega ya Nestorio, Juan de Antioquía, etcétera, no es cuestión de distraernos mucho, pero se armó la marimorena, literalmente, y hubo que suspender el concilio. Así que del concilio de Éfeso nos quedamos con que María es Madre de Dios, que ya es bastante, y vámonos a casa hasta el siguiente concilio, que será el de Calcedonia. Y desde Antioquía explicarán mejor las dos naturalezas, la integridad de la naturaleza humana, el hombre completo, con cuerpo y alma, contra Apolinar de la Odisea, o contra Eutiques en el monofisismo, o contra el monotelismo. Jesús ha tomado
al hombre todo entero, sin pecado. Así que, como veis, incluso dentro de la fe hay matices. De hecho, el concilio de Calcedonia comienza siguiendo a los padres, y ha hecho alusión antes, todos sinfónicamente confesamos, sinfonos, porque la verdad es sinfónica. Así se llama un libro de Urs von Balthasar. La verdad es sinfónica. Es muy bonito. Cuando uno escucha una sinfonía, como todos, están tocando la misma nota o la misma melodía, pero cada uno con su propio instrumento. Pues así pasa en este desarrollo del dogma y así pasa después en la Iglesia, ahora que estamos muy sensibles al tema de la comunión, de la sinodalidad, pues el Papa Francisco continuamente nos está recordando esta realidad profunda de la sinfonía eclesial, con tal de que toquemos la misma nota y la misma melodía, aunque sea cada uno con su instrumento. Cuarto, por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, se encarnó y se hizo hombre, dos expresiones de las dos distintas escuelas, pero en cualquier caso, por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Se habla, por tanto, de la acción divina del Espíritu Santo, que es la acción principal, y de la acción secundaria de la Virgen María, que es la colaboración humana. Muy importante, porque sin esta colaboración el Hijo de Dios no habría nacido. El Concilio de Nicea contiene ya en germen todo este proceso que los concilios posteriores desarrollarán con sus aportaciones propias. La herejía de Arrio, que quiere imponer un esquema platónico identificando al Verbo con el demiurgo, primero de las criaturas, incluye también un esquema antropológico en el que la humanidad de Cristo estaría privada de la mente, nous, humana, sustituida por el Verbo, y que desarrollará más tarde Apolinar de la Odisea. La acción de Dios, de las tres personas divinas en la encarnación del Hijo, consiste en crear una humanidad que quedará colgada de la persona del Hijo, en hipostasiada. Es la unión en la persona, unión hipostática. El alma es creada de la nada, directamente, como es creada nuestra alma, de la nada, en todo ser humano. Y el cuerpo sobre el que viene esa alma creada surge del vientre virginal de María. Por tanto, María, en este misterio y en todo el misterio cristiano, tiene un puesto central. El centro es Jesucristo, sí, pero Jesucristo no se entiende sin ella, y ella va siempre junto a Él. Él y ella y Él, juntos para siempre, desde el momento de la Anunciación. Cuando ella dice, hágase en mí, el Verbo entra diciendo, ecce venio, aquí estoy para hacer tu voluntad. Son simultáneos, incluso cronológicamente. Esos dos corazones de Jesús y de María están unidos en la historia en un momento preciso, que es ese, y ya para siempre. María, por tanto, tiene un papel fundamental en este misterio y en la historia de la salvación. La virginidad en María, se hace alusión aquí, de María la Virgen, de ello hablará largamente y preciosamente e insuperablemente San Ildefonso. La virginidad tiene un doble aspecto. Por un lado, es una situación en la que no hay actividad sexual, pero por otra parte es generación por sobreabundancia de vida y no necesita otras colaboraciones. Así es la generación eterna del Verbo. Cuando vamos en el Tratado de Trinidad nos preguntamos, ¿y quién le ayuda a Dios Padre a engendrar a su Hijo? De la misma sustancia, de la misma naturaleza, homoousios. Nadie. Dios Padre engendra a su Hijo virginalmente,
sin colaboración de nadie más, ni externo ni interno. Luego la virginidad de María es como una prolongación en la historia de la virginidad del Padre. De hecho, en el cuarto paralelismo de Calcedonia, antes de llegar a la unión sin confusión y a la separación sin división, que es la segunda parte del credo, en los 4 paralelismos primeros, el cuarto es precisamente este paralelismo engendrado del Padre antes de todos los siglos en la divinidad, de María, Virgen Theotokos, en el tiempo, en la humanidad. Luego, el Verbo es engendrado, porque el Hijo eterno tiene una doble generación, la eterna y la temporal, con Padre eterno, con Madre en el tiempo. Pero la acción de María es análoga, muy parecida, prolongación de la acción del Padre. Y así como el Padre en la eternidad engendra a su Hijo virginalmente, es decir, por sobreabundancia de vida, no necesita colaboraciones, así María Virgen en la historia engendra a su Hijo virginalmente, es decir, sin concurso de varón. Pero no porque el concurso de varón sea malo, es Dios el que lo ha hecho, sino porque la vida pletórica que tiene María no necesita colaboraciones, como la del Padre en la eternidad, y no necesita colaboraciones. Evidentemente, esa plenitud de vida pletórica María la tiene porque se la da el Espíritu Santo. Es una acción de Dios en ella, no es algo fruto solo de su carne, sino milagrosamente es fruto que viene de lo alto. El Espíritu Santo no es, por tanto, el sustituto del varón, como aparecería en los mitos paganos, los dioses y las diosas un poco antropomórficamente. No, el Espíritu Santo es el amor personal de Dios que llena de vida fecunda a María, a toda ella, en su alma y en su cuerpo. Dirá San Agustín que ella ha concebido primero en su mente y después en su vientre, porque la acción de Dios abarca la totalidad de la persona. Y con esta fecundidad que María recibe del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, concibe un hijo varón. Para más detalles, porque hay algunos procesos de partenogénesis que puede ser mujer-mujer o femenino-femenino. En este caso, engendra a un hijo varón, sin ninguna otra colaboración humana. La virginidad cristiana, estamos llamados a esta virginidad, que es típicamente cristiana. No tiene nada que ver con las vestales, que eran para otro fin, ni tiene que ver con ninguna otra fórmula, los eunucos, los harenes musulmanes, no tiene nada que ver. La virginidad cristiana brota de Dios Padre y de María. Jesucristo, cuando se hace hombre, se parece en todo al Padre, también en esto. Es importante porque somos llamados en nuestro estado de vida a vivir una fecundidad superlativa. La virginidad cristiana o el celibato no se califican por el no, se califican por el sí mayúsculo, al estilo de María, como Dios Padre en la eternidad. La virginidad cristiana ciertamente es ausencia de actividad sexual por sobreabundancia de vitalidad y de vida sobrenatural. Es una virginidad positiva, no platónica, porque se realiza en la carne humana, transfigurada, incorporando incluso la propia carne en esa fecundidad sobrenatural que genera vida abundante. Conclusión. Merece la pena conmemorar el Concilio de Nicea, año 325, en su 1700 aniversario. Un concilio presidido por el obispo de Córdoba, Osio de Córdoba, y es referente de unidad para toda la historia
de la Iglesia. Un concilio que introduce las expresiones de la cultura griega para explicar y preservar la frescura evangélica, es decir, el tut estin aparece por primera vez en la historia, es decir, de la misma naturaleza del Padre o de la misma sustancia. Un concilio en el que confluyen aguas de diversas escuelas, Alejandría, Antioquía, Capadocia, etcétera, ¿no? Es momento de explicar todas, ¿no? Para explicar la verdad revelada por Dios. La verdad es sinfónica, verdad que busca ser mejor explicada y entendida con la ayuda del Espíritu Santo, que os llevará a la verdad completa. Incarnatus, sarcocenta, homo factus, en anthrope santa. Un concilio en el que aparece María, no solo en su papel instrumental, sino coprotagonista con Dios en la obra de la redención, comenzando por la encarnación. Ella se convierte en modelo de toda colaboración humana en la obra de la redención, colaboración que siempre ha de ser virginal por obra del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos.